Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su noticiario Derecho Humanista, Informa TV. El día de hoy, martes 8 de mayo, veremos lo más relevante. En materia nacional, veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que urge política para discapacitados. Asimismo, la Comisión Nacional deplora la muerte de los fotógrafos veracruzanos. En materia internacional, veremos que UNICEF alerta sobre la alta deserción escolar de varones en América Latina. Y en otra información veremos que Human Rights Watch felicitó a Uruguay por ratificar convenio de trabajo doméstico, que con nosotros estamos a punto de iniciar. Y bien, ya estamos listos para iniciar con nuestra primera sección de noticias nacionales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí hace la más atenta invitación a los estudiantes de la Universidad Tangamanga, Campus Axtla de Terrazas, para que el día de hoy, 8 de mayo, asistan a esta casa de estudios donde se brindará un curso en materia de derechos humanos, esto como parte del programa de servicio social no presencial. Así es que todos los estudiantes interesados que deseen más información pueden encontrarlo en el plan de trabajo de la página de internet del organismo defensor, que es www.cdhslp.org.mx. ¿De qué te ríes? Fue precisamente el pasado jueves que organizaciones de derechos humanos del estado de Chiapas solicitaron a Juan Gabriel Coutinho Gómez, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, reconsiderar el caso de Margarita López Gómez, quien es indígena, la indígena liberada el pasado 10 de febrero del Penal 5 de San Cristóbal de las Casas. Cabe recordar que fue en el año 2004 cuando Margarita López fue injustamente procesada por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco, en agravio de su concubino Juan Velasco López, quien todos los días la golpeaba y además abusó sexualmente y embarazó a una de sus hijas. Y ahora que se le otorgó la suspensión de una sentencia de 11 años por homicidio calificado, ella tendrá que firmar cada mes como parte de su libertad con sentencia suspendida en el penal San Cristóbal de las Casas y además deberá enviar por correo un reporte mensual de sus actividades laborales hasta el 30 de junio del año 2016. Debido a la poca accesibilidad, la desigualdad de oportunidades y la discriminación contra las personas con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló como necesario aplicar políticas públicas y medidas de apoyo para que este grupo vulnerable pueda salir adelante. Así lo expuso el organismo defensor durante la segunda Feria de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se llevó a cabo el pasado jueves en el marco del 4º aniversario de la entrada en vigor de esta Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Durante el acto inaugural, el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, José Luis Gutiérrez, indicó que a pesar de que la Convención y el protocolo implican un cambio de paradigma a través del programa Acción Mundial para las Personas con Discapacidad en México, continúan disposiciones que restringen o niegan su derecho a contraer matrimonio, a la tutela de sus hijos o a representarse en procedimientos judiciales o penales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí convoca a la sociedad civil y a expertos al primer foro de análisis y reflexión en torno a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, el cual se realizará este miércoles 9 de mayo en el campus Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de Ciudad Valles en punto de las 10 de la mañana. El ombudsman José Ángel Morán Portales dijo que este encuentro servirá para que académicos, servidores públicos y representantes de la sociedad civil conozcan de una manera integral la importancia de preservar las lenguas indígenas, en particular las habladas en la región huasteca, además
de buscar puntos de coincidencia sobre estrategias que contribuyan a su promoción y protección. El uso de las tecnologías puede volverse una adicción para los adolescentes y jóvenes, lo que a su vez ha provocado la pérdida de comunicación e interacción entre padres e hijos. Así lo destacó el pasado viernes en un comunicado de prensa María del Carmen Hernández, quien es capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Dijo que hasta cierto punto de vista se ha abusado de la tecnología y ha sido contraproducente para los padres, esto por darles una herramienta para comunicarse, ya que por el contrario se ha creado un abismo entre ellos, porque ya no existe el acercamiento, sino que ahora se utiliza el teléfono para poder estar en contacto con ellos. Asimismo, destacó que otro factor negativo en el uso excesivo de la tecnología es que la mayoría de los padres de familia no supervisan tanto los contactos en teléfonos o redes sociales de sus hijos, lo que ha incrementado el riesgo de prostitución y trata de personas que comúnmente inicia por el contacto electrónico, por lo que indicó es necesario moderar el uso de estas plataformas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, junto con la Asociación Civil Redefine Nayarit, repartirán preservativos e información para prevenir embarazos entre adolescentes en escuelas preparatorias de este estado. Fue el pasado fin de semana, mediante un comunicado de prensa, que la presidenta de Redefine Nayarit, Noemí Ramírez, señaló que gracias a un convenio de colaboración, ambos organismos visitarán durante este mes de mayo diferentes centros escolares para promover la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes no deseados. Adjuntamente indicó que el trabajo de la Comisión Defensora de Derechos Humanos será el de promover los derechos sexuales y reproductivos, esto como parte de los derechos humanos. Asimismo, la titular de Redefine Nayarit detalló que la información y los preservativos que se entregarán de manera gratuita y que ya han sido aprobados por la Secretaría de Salud. A un año de la desaparición forzada y asesinato del joven Getro Ramsés, cuyo cuerpo fue sepultado en un campo del estado de Puebla, el pasado jueves el Congreso de Morelos aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Estatal y al alcalde de Cuernavaca cumplir con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, donde se pide a las autoridades reparar el daño y aplicar la justicia contra los responsables. Por su parte, la diputada Karina Barreta dijo que lo relevante del caso es que 2 militares procesados por la muerte del joven serán juzgados por los tribunales de Morelos. Cabe recordar que el joven Getro Ramsés fue encontrado muerto en el estado de Puebla tras ser detenido el 1 de mayo del año 2011 en Cuernavaca durante una acción en la que participaron elementos de la Policía Municipal, Federal y de la 24ª Zona Militar. Es necesaria la aplicación de políticas públicas que propicien la implementación de espacios laborales para beneficios de las personas con discapacidad en México. Así lo afirmó el día de ayer Raúl Plasencia Villanueva, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dijo que en el país hay 5.077.739.000 personas que viven en esas condiciones, de las cuales el 70.5% están en edad de trabajar, pero lamentablemente carecen de empleo. Por ello, el Ombudsman Nacional expuso que las autoridades deben adoptar y aplicar el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual versa sobre el trabajo y el empleo, y también adquiere la obligatoriedad de carácter constitucional luego de las reformas en la materia que fueron concretadas en junio del año pasado. El pasado viernes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que ya inició de oficio la investigación en materia de derechos humanos por la muerte de los fotoperiodistas de la agencia noticiosa Veracruz News, el periodista Guillermo Luna Varela y también de Gabriel Huge. Adjuntamente, el organismo Derecho Humanista enfatizó que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión, a la vez que expresó que toda sociedad democrática debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una prensa libre e independiente que cumpla con su función social en condiciones de seguridad.
Con la finalidad de contribuir al establecimiento de una cultura que exalte valores de respeto e igualdad entre mujeres y hombres, el pasado viernes la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que es urgente poner en práctica programas y acciones orientados a eliminar cualquier forma de discriminación. Lo anterior se puso de manifiesto durante el foro Estereotipos de Género, Medios de Comunicación y Desigualdad entre Hombres y Mujeres, el cual fue organizado por la Comisión Nacional en la capital de Michoacán. Ahí fue donde académicos, investigadores, publicistas y periodistas coincidieron en la necesidad de impulsar acciones para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres en el marco de los tratados y leyes internacionales y nacionales. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros. En este momento le presentaré lo más relevante en materia internacional. Le comento que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó los actos de violencia en El Cairo y llamó a la calma, así lo informó este viernes su portavoz Eduardo Del Buey. Asimismo, Eduardo Del Buey informó que el secretario general señaló el derecho de la gente a manifestarse de manera pacífica y ordenada, por lo que pidió a todas las partes que permitan el ejercicio de este derecho, igual se abstengan del uso de la violencia y respeten las garantías fundamentales. Cabe señalar que la prensa del Cairo indicó que unas 9 personas murieron y más de 160 resultaron heridas, esto como consecuencia de los enfrentamientos de la semana pasada en Egipto. En torno a esto, Ban Ki-moon envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En Argentina, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelsi, junto al representante de UNICEF, el hijo Elio Rugino, dieron a conocer el pasado jueves un evento solidario que se realizará el próximo 4 de junio para recaudar fondos para los niños carenciados de los barrios de Barracas y La Boca. En conferencia de prensa se informó que el evento se llevará a cabo la noche del 4 de junio en el Hotel Sheraton, donde se efectuará una cena con los jugadores y el cuerpo técnico del último campeón del fútbol argentino. Cabe señalar que el evento podría ser televisado y existe la intención de realizarlo en otras regiones del país próximamente. En otra información le comento que más de 15,000 establecimientos de salud en 156 países participaron el pasado 5 de mayo en la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud titulada Salva Vidas, Lávate las Manos, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los pacientes a través de buenos hábitos de higiene. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud indicó que espera que al menos 10 millones de trabajadores de la salud implementen esas buenas prácticas durante el cuidado de sus pacientes para poder prevenir las infecciones hospitalarias. Ya que está comprobado, dijo, que muchos de los gérmenes que causan estos padecimientos son transferidos de las manos de los trabajadores o quienes los visitan a los pacientes, causando infecciones como neumonía e infecciones del torrente sanguíneo. Debido a esto, la Organización Mundial de la Salud urgió a la comunidad sanitaria a lavarse las manos para poder prevenir esta amenaza. No se puede lograr el desarrollo de los pueblos indígenas sin la vinculación directa de sus miembros y sin su consentimiento libre, previo e informado de las acciones que se tomen en esta dirección. Así lo afirmó el día de ayer la vicesecretaria general de la ONU, Asha Rose Mihiro, durante la inauguración de la 11ª sesión del Foro sobre Cuestiones Indígenas, el cual se está llevando a cabo en la sede de Naciones Unidas. En torno a esto, Mihiro dijo que estos principios fundamentales, como la vinculación, están acopiados en la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas. Sin embargo, estas poblaciones aún siguen afrontando la discriminación, la persecución, el desplazamiento y hasta la extinción. En otras noticias, le comento que la alta deserción de varones del sistema escolar está creando graves problemas de inseguridad y violencia en América Latina y el Caribe. Así lo señaló este lunes el director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Bernd Hasen. Hasen, quien explicó que los jóvenes abandonan los estudios escolares entre la edad de 12 y 14 años, sostuvo que esta deserción tiene un nexo con las economías ilícitas de la droga y el tráfico de personas. Por ello,
el funcionario manifestó que es necesario mejorar la calidad y la cobertura de la educación secundaria. No obstante, admitió que un problema adicional es que muchos países no tienen recursos suficientes para acometer estas transformaciones. Por tanto, instó a los 3 poderes de gobierno a impulsar nuevos sistemas de protección social. El día de ayer, José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, advirtió que en México el ejercicio del periodismo libre corre riesgos muy graves ante los ataques sistemáticos hacia los comunicadores en diversas regiones del país. En entrevista, el funcionario destacó que ante los crímenes recientes es necesario que el gobierno mexicano implemente de inmediato las medidas de protección para los defensores y periodistas a partir de la ley que aprobó el Senado de la República y también que diseñe mecanismos eficaces para garantizar la seguridad de estas personas. Por ello, ante la gravedad de la situación en que viven los periodistas en distintas regiones del país de México, donde cualquiera puede amenazar, agredir o incluso asesinar a un periodista sin enfrentar consecuencias, Vivanco urgió a los congresos estatales a aprobar la ley. Fue el pasado viernes que la organización de Human Rights Watch felicitó a Uruguay por ser el primer país en ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual habla sobre el trabajo decente para los trabajadores y trabajadores domésticos. De tal forma que mediante una carta dirigida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, José Miguel Vivanco, director del organismo no gubernamental, felicitó a Uruguay por haber tomado esta iniciativa. Además, indicó que el país uruguayo demuestra una vez más su rol de liderazgo en la defensa de millones de mujeres y niñas que continúan expuestas a explotación y abusos. Por lo tanto, manifestó, se espera que otros países actúen para ratificar e implementar el convenio sobre trabajadoras domésticos y que Uruguay inste activamente a otros países a adoptar medidas en este sentido. El comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, Ramón Custodio, lamentó que el ejercicio del periodismo en forma ética e independiente se haya convertido en una profesión de alto riesgo en el país. En torno a esto, Custodio declaró que tanto la vida de periodistas, así como de sus familiares, se ponen en peligro cada vez que le dan cobertura y denuncian problemas vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico o actos de corrupción gubernamental y las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades encargadas de la seguridad en el país. Por lo tanto, el ombudsman hondureño solicitó al gobierno a brindar protección a los periodistas ocupados en la investigación de estos temas que ponen en riesgo su vida y la de sus familiares. Cabe señalar que, de acuerdo a las denuncias atendidas por el organismo de derechos humanos, las principales víctimas de persecución y amenazas en el país son los periodistas, fotógrafos y camarógrafos. El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció que en los próximos días se tomarán medidas de aseguramiento contra más de 60 dirigentes políticos vinculados con paramilitares. Montealegre advirtió que en Colombia el conflicto armado ha implicado violaciones sistemáticas y masivas a derechos humanos, por lo que al finalizar la próxima semana, por fuera del marco de la justicia transicional, la Fiscalía dictará más de 60 medidas de aseguramiento contra dirigentes políticos por relaciones indebidas con el paramilitarismo. Por lo último, anunció que una profunda remodelación de la Fiscalía y la contratación de técnicos y especialistas extranjeros para capacitar a los fiscales y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Francia debe pasar de una estrategia de austeridad a una de crecimiento y empleo para hacer frente al enorme déficit laboral que afecta en particular a los más jóvenes. Así lo afirmó Raymond Torres, quien es especialista de la Organización Internacional de Trabajo tras la victoria de Francois Hollande en la segunda vuelta de las elecciones francesas. También argumentó
que era importante estimular el crecimiento enfocado en el empleo y las inversiones en la economía real para garantizar un financiamiento más progresivo de la protección social, de manera que grave menos los salarios bajos. Torres subrayó la necesidad de abordar los temas relacionados con el desempleo juvenil, que actualmente duplica al de los adultos. Cabe mencionar que, según la Organización Internacional del Trabajo, Francia tiene más de 2,5 millones de desempleados y alrededor del 22% de los jóvenes franceses de entre 15 y 25 años no cuentan con un empleo fijo. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.